Por primera vez en el podcast en Canal 13, legendarios, inigualables, pioneros, innovadores, pero pues todas las flores que uno le puede echar a la etnia ya se las han echado. Entonces, caballeros, bienvenidos al programa. Es un gusto tenerlos acá, es un gusto tener aquí esto y contarles que el primer disco que yo tuve de ustedes fue este. La Malicia Indígena, 1997. Malicia Indígena de 1997. Bueno, pero primero, hábleme de esta cajita. ¿Esto qué? ¿Esta joya qué? Pues Alejo, un gusto verlo. Hace tiempo no nos veíamos, ¿no? Mucho tiempo. Desde que nos llegó a la emisora y eso, yo por allá fui a visitarlo y charlamos un buen rato. Sí, señor. Desde épocas ya, hace un poco más de 8 años, creo yo. Me imagino que sí. Sí, por acá de visita al canal y pues hablar un rato con usted acerca de lo que se está desarrollando el grupo. Y no, pues esa cajita es como es una edición que sacamos el año pasado para conmemorar los 25 años del grupo. Y pues ahí están los 10 cassettes, desde el ataque del metano hasta el álbum 10. Y no, pues la quisimos hacer como en honor de nosotros, como empezamos con el sonido análogo y con las grabadoras las grabadoras más que todo con las que empezamos a bailar breakdance en las calles de Bogotá. Los boombox. Los boombox. Entonces, pues quisimos hacer como un recorrido y mostrar todo el proceso del grupo en sonido análogo. O sea, para los coleccionistas. Y pues obviamente del 1 al 10, el 10 ya es un álbum que salió hace un año y punta. Entonces quisimos también incluirlo dentro de todo el paquete y recorrido del grupo en esa cajita de edición especial, 25 años. Ustedes siempre han sido muy juiciosos a la hora de producir este tipo de cosas y de objetos, como que siempre han tenido súper claro que el hip hop, además de ser música, además de ser ideología, además de ser mensaje, pues también es merch, ¿no? Es merch, exactamente, sí. Igualmente, sí, también editamos el año pasado la colección en CDs, los 10 CDs en una caja en edición Pino para meter ahí los 10 álbumes también en CD. Y pues hemos ido también desarrollando los vinilos del grupo. ¿Sí me entiende? Ya tenemos 6 vinilos que los hemos dedicado de 10 años para acá. Hemos ido como prensándolos y como queremos tener también nuestro box set de vinilos. Igualmente, pues este es un trabajo autogestionado, es una cosa que se ha hecho autogestionado, sin ningún músculo financiero de macroempresa ni nada, sino que ha sido como nuestra empresa, pequeña empresa independiente, el 527 Records. De ahí hemos sacado, pues se nos han ido como saliendo esas ideas y obviamente pues este formato análogo y digital, también obviamente ahora estamos en todas las plataformas digitales, las existentes. Entonces hemos estado en todos los procesos musicales, desde el cassette, el vinilo, el CD y las plataformas. Entonces hemos querido como siempre estar vigentes en todos esos aspectos. Desde que empezaron, ¿sabían que esta era una empresa? Sí, claro. Buenas tardes, men. ¿Cómo está? Hace tiempo no nos pillábamos también. Sí, la verdad, desde que empezamos, digamos, con la maqueta del ataque del metano, que fue a principios de los 90, más o menos en el 93, 94, ya teníamos clara como una idea de lo que queríamos grabar, de lo que queríamos hacer. Incluso estuvimos hablando con algunos grupos bogotanos para darle una musicalización a lo que se quería lograr, ¿no? Desafortunadamente, pues no se llegó a un acuerdo y pues el ataque del metano pues fue como el lanzamiento de la idea que se tenía desde ese principio de los 90, ¿no? Si bien antes en los 80 nosotros empezamos como bailarines de breakdance en las calles de Bogotá, siempre queríamos como empezar a narrar nuestro entorno, empezar a contar un poco lo que veíamos y empezar como a narrar nuestra propia realidad, porque las primeras letras que se hacían eran con vinilos gringos que eran como singles, que por un lado tenía la letra y por la capela y por el otro tenía la instrumental. Entonces sobre la instrumental empezábamos como a contar un poco estas historias, ¿no? Pero ya teníamos claro que esto era lo que queríamos hacer. Digámoslo, el ataque del metano es como ese renacimiento o esas ganas de querer plasmar algo sin, digámoslo, sin pretensiones, pero siempre queriendo hacer las cosas en su orden, ¿no? Creo que eso es lo importante, que le apostamos enteramente a esto y no nos limitamos nunca con esto.
Marín, buenas tardes. ¿Cómo está mi hermano? Qué bueno estar aquí con ustedes, qué chévere. Chimba. Igual también sabíamos del potencial, pues en ese entonces nosotros estábamos muy influenciados por el rap gringo. Nosotros ya habíamos escuchado algunas referencias de rap en español como Melo Manéis, como Vico C, que estaban ahí a principios de los 90, pero pues la gente le gustaba porque era novedad. Pero pues que lo llenara como tal, de pronto no, pero ahí llegó el Metano y yo creo que eso rompió con todo. ¿Cuántos años tenían cuando empezó todo, empezaron a bailar? Muy chamaquitos, muy pequeñitos. Nosotros empezamos con puede ser una de las grandes influencias de nosotros fue la película Beat Street. Claro, eso es como el 82. 84, 83. Cuando llegó a Bogotá. Entonces ahí... ¿Dónde la vieron? En el Teatro Embajador de Bogotá. Ahí llegó patrocinado por unos chicles Bublicios y toda esa vaina en esa época, entonces eso era y pues salíamos de la película y la gente se ponía como a bailar, a improvisar ahí, a hacer cosas. Pero nosotros empezamos con una agrupación que se llamaba los New Rapper Breakers y éramos como unos 15 manes ahí y todos pues ensayábamos y le dábamos a la vaina. Pero algo que nos impactó mucho pues fue cuando vimos en la película Breakdance que salió en una canción que se llama Reckless. Y la cantaba Ice-T. En esa época ya Ice-T estaba dando lora por ahí. ¿Sí me entienden? En esa película. Entonces nosotros ese fraseo y toda la vaina que el man hizo, pues como que el man ya iba más evolucionado que todos, porque nosotros estábamos hasta ahora girando en el piso y el hombre ya estaba cantando. Él fue b-boy, él fue bailarín. Ahí estaba Ice-T en Breaking y en Beat Street cantaba era Melle Mel. Era Master Flash y Melle Mel. Yo recuerdo, yo era muy pequeñito, yo entonces tenía 4 o 5 años, pero yo me acuerdo que ese día yo me acuerdo perfectamente de todo lo que pasó ese día. Quedé tan impactado que eso fue un amor a primera vista y a primer oído. Nos llevó un hermano y de ahí salimos y yo me acuerdo que este man me ponía los buzos Puma en ese entonces. Íbamos al Parque de las Cruces y este man me paraba de cabeza de hacerme girar como en la película. Antes yo no sé cómo no me desnucaron, mi hermano. Porque yo era muy chamaquito en ese entonces. Y entonces en esa época yo recuerdo tanto los sonidos que habían en la película, ¿sí me entiendes? O sea, ahí estaba los The Furious Five y toda esa gente. Y entonces de ahí para allá nosotros empezamos como a tratar de descubrir quiénes eran todas esas bandas y a conseguirnos la música. ¿Y cómo hacían? Entonces ahí, obviamente, nosotros teníamos amigos en los Estados Unidos o ahí en la 19, ahí en la 19. Había unas casetas en la calle. Y ahí nos conseguíamos los vinilos. Y... Perdón, ese de Breaking lo prensaron, el de Breaking y Bistri acá lo prensaron nacional. Entonces eso vendieron todo el paquete, así como vendieron la película, también vendieron la banda sonora en vinilo. Y eso ya tenía pues mucha gente acceso a ese vinilo. Había en todas las casas un vinilo de Breaking. Como si fuera una moda, porque eso fue una moda. Siempre se dijo, incluso en el momento en que Joe Batán y Afrika Bambaataa arrancan en Nueva York, yo lo hablaba con Bambaataa cuando vino a Bogotá, que Bambaataa me decía, todo el mundo pensaba que esto iba a ser una moda y que esto iba a desaparecer. Pero Bambaataa tenía también como muy clara la misión, ¿no? Una moda que ya va a cumplir ahorita en 2 años, 50 años, medio siglo, men. Y entonces, algo que queda claro es que nosotros estuvimos en la onda del breakdance y ya vimos que era necesario un cambio. O sea, salir del b-boy al MC, al DJ y todo ese rollo. Entonces ahí mismo nos conseguimos, ya habían algunos textos escritos porque pues la musa y la inspiración siempre existió en el grupo. ¿Ya estaba escribiendo? Sí, ya se estaban escribiendo algunas canciones. Y Cani fue el primero que yo lo escuché cantar. El man iba de un parcero y grababa sus temas. Ahí lo grababan en un equipo ahí con no sé con qué era que usted grababa eso. Yo grababa con un equipo de sonido, esos de doble casetera. Micrófono. Y lo metía uno y empezaba a grabar. Entonces yo salí con las pistas norteamericanas, las poníamos en la tornamesa y en el cassette. Pin. Entonces yo grababa mis canciones así, pero son canciones que nunca salieron. La verdad, yo no seguí en el este del MC. ¿Sí me entiendes? Ellos fueron los que siguieron con eso. ¿Y entonces por qué? empezamos a escribir los tres y ya pues teníamos como un concepto de que nosotros no vivíamos en Brooklyn ni en New York. Nosotros estamos viviendo en un entorno pesado, en el barrio, Las Cruces. Entonces empezamos a narrar a escribir todas esas historias. Y esas historias las maqueteamos en el estudio, un estudio precario, o sea, un estudio con no mucha tecnología, con los 2 tornamesas, el mezclador,
un grabador, un sampler, una caja de ritmos, y empezamos a secuenciar todo eso ahí. ¿Eso qué año fue? Eso fue en el 93, casi 93, casi entrando en 94. Pero ¿ustedes empiezan a hacer b-boying a mitad de los 80? Sí, más o menos 84, y a finales ya empezamos como a hacer más presencia, o sea, a coger más fuerza, porque nosotros no empezamos esto. Habían en barrios diferentes haciendo eso, nosotros lo estábamos haciendo en Las Cruces y en otros barrios de Bogotá, en el Tabora, de Cali, en Medellín, de todo el país estaban girando, estaban haciendo. A eso le iba a preguntar. También influenciados por estas películas, pero entonces llegó un momento en que hubo muchos grupos que figuraron antes de nosotros, pero cuando nosotros cogimos la batuta con nuestra banda, con nuestro nombre, ya empezamos a coger vuelo nosotros a nivel nacional, ¿sí me entiendes? Ya teníamos un nombre, pero eso ya nosotros vimos que ya era necesario dar el salto de ese ciclo de B-Boys a lo que le estamos comentando. Y ahí fue que empezamos ya a escribir. Y ya después empezamos a maquetear nuestro álbum en el estudio 527 en el barrio Las Cruces. Y de ahí sacamos la maqueta, y esa maqueta, porque en ese entonces ya había gente que estaba tratando de hacer cosas. Digamos, en Cali había gente que estaba haciendo cosas, en otros sitios hay gente que estaba haciendo cosas con un sonido obviamente... Precario. El sonido de ellos. Entonces nosotros determinamos salir. Y propio, sí. Sí, nosotros determinamos salir, pero con otra propuesta totalmente diferente. Con músicos, con músicos y asesorados, y en un estudio profesional, netamente profesional, en Sincrosonido, en la 100 ahí fue donde hicimos el álbum. Lo maqueteamos en la casa. Eso fue en el 94. Lo maqueteamos en la casa, pero lo sacamos de la casa para un estudio profesional para salir con un sonido impecable. Venga, le pregunto, usted me dice que había alguien antes de ustedes. ¿Quiénes estaban antes de ustedes? Hubo muchos breakers acá en la ciudad, los Bomb Breakers, los Constanchos, hubo muchos colectivos y regados esparcidos por toda la ciudad. Un grupo que para mí fue influencia, yo creo que sería el único, fueron los Heartbreakers. Ellos estaban haciendo sus cosas bien. Ellos llegaron a ir al barrio Las Cruces, allá había un ring de boxeo, y ellos fueron una vez a bailar allá y nosotros los veíamos y esos manes iban súper avanzados. Nosotros no estábamos haciendo ni la mitad de lo que ellos estaban haciendo, pero eso nos dio como ánimo, como moral, como puta, esto es lo que nosotros queremos. Competitivo, eso es lo que nosotros queremos. Y aparte había un programa que se llamaba Baila de Rumba, que era presentado por Alfonso Lizarazo. Y siempre los breakers estaban presentes ahí. Estamos hablando de los 80s, cuando el break estaba en su furor, y obviamente había gente que era muy avanzada en esto. ¿Alguna vez fueron a Baila de Rumba? No fuimos, pero algo que nosotros cogimos como empezamos a ir ese yo creo que fue un pequeño error, porque nosotros bailábamos en la calle, veíamos un piso bacano y ahí estábamos girando. Andábamos con la cera y la viruta. Eso, para limpiar, para poder girar y toda la vaina, ¿sí me entienden? Entonces veíamos un piso bacano y ahí bailamos. Pero después ya nos metimos a las discotecas, ¿sí me entienden? Entonces en las discotecas estaba Estudio 51, estaba Atlántida, estaba Rumba Latina, y allá pues obviamente ahí tocaba Fabio Alzate y todo ese rollo. Él también colocaba su música clasiquita y uno giraba también en esas épocas también. Nosotros bailamos con electrofunk para ese entonces. Puro electrofunk. Y ahí algo que olvidaron fue la de cuestión esa de que nos llegaron también de un parcero, nos llegaron unos VHs más o menos aproximadamente desde el 86 hasta el 89 nos llegaban semanal unos casetos, y ahí estábamos pillando lo que estaba pasando allá en vivo y en directo, lo estábamos pillando nosotros en Las Cruces. Ahí fue que conocimos a Kool G Rap, Public Enemy, NWA, Eric B. Rakim, Big Daddy Kane, toda esta época ahora de los 80s, y que todos estos manes estaban creando, porque ellos tenían la base que era Randy MC, el Kool J, que pues era una chimba, esa era la producción de Ruini, era una chimba, pero era un poquitico más, como le dijera, era un poquitico, eran drums y un arreglito. Era muy... Cambio estos manes, ya cuando entró Marley Marl, ya este man estaba haciendo, era sample así, completos en una pista. Y estos manes llegaron con unos nuevos flows. Entonces estos manes, esto era como le dijera, esto serían las bases para lo que fue después los 90s. Ahí entró Gangsta, a Tribe Called Quest, que esto ya... Sí, claro que ya los que recibieron en los 90 ya tenían unas bases sólidas. Ya, por ejemplo, por ahí ya se creó, fue Wu-Tang, ya de Reza ya había pillado a estos manes, entonces tenían más bases. Sí, claro. Mire, ¿sabían lo que decían las letras? ¿Tenían una idea? Sí, claro. Nosotros un parcero, un gringo,
que el man murió hace poco. Era colombiano, pero le decíamos gringo. Sí, pero el man nació allá en la USA. Y el man le llegaban también los álbumes, el man le llegó el Ready to Die, le llegaron todos esos álbumes y el man no los iba traduciendo en el momento. Yo me acuerdo cuando estábamos ahí una vez en el estudio y todos estábamos pogueando, escuchando Wu-Tang, y yo me acuerdo la mujer llegó y la vieja apenas nos vio pogando y la vieja decía, estos manes están locos. O sea, ella sí era gringa, pero decía, ellos esta música no la entienden, ¿no? ¿Por qué? Porque la vieja se imaginaba que iba a llegar acá a Colombia y iba a ver, yo no sé, gente bailando joropo, yo no sé qué putas, y nos vio ahí pogueando, y Mitzi, showdito. La vieja decía, estos manes, ¿qué? Oiga, cuénteme un poco cuál fue la historia, o cuáles fueron las primeras historias que plasmaron de lo que veían pasando en las cruces. ¿Cuál fue la primera canción que escribieron? Cani tenía una canción, yo me acuerdo de las primeras yo creo que fue la primera composición de Cani, que se llamaba El Jefe. Y el man hablaba de un dealer, y el man hablaba de la droga, pero también hablaba de las consecuencias. Yo me acuerdo que la canción, pues con el flow de esa época decía, cierto día yo me encontré con un joven, te lo diré, de la comuna suroriental, no de Venecia ni de Portugal. Él me contaba su breve historia, la llevo grabada en mi memoria. Él me contaba cómo la vendía, en muchas partes la distribuía, y ahí entraba el consumidor y decía, es una droga que es muy barata, pero con el tiempo te desbarata, te daña la mente y te vuelve un... Bueno, ese era con el flow muy ochentero, pero yo me acuerdo que el man ya estaba hablando de la problemática del entorno. Pero serio, Flow. El man ya estaba hablando de la problemática del entorno. Y pues muy conectadito y muy bien contada esa historia. Sí, pues en esa época nosotros ya éramos conscientes de que el rap tenía que tener una rima, porque el rap siempre tiene rima, por lo general tiene una rima. Entonces nosotros ya sabíamos que eso tocaba hacerlo en rima. Ellos lo hacían, su rima la hacían en inglés, pero nosotros teníamos que empatar en nuestra rima en español. Entonces ahí fue donde empezamos como a depurar el lenguaje. O sea, nosotros no nos podíamos quedar en un lenguaje que fuera solo jerga, porque la jerga limita. La jerga limita. O sea, la jerga limita el mensaje. Entonces nosotros desde el comienzo tenemos claro de que las letras y las composiciones tienen que tener una estética, una lírica, palabras coherentes, y eso desde un comienzo lo tenemos claro, y en el estilo que hemos hecho en esos 10 álbumes se ha manejado esa estética, con la rima y con un español fluido, para que se entienda desde México hasta la Patagonia. Eso es más o menos lo que hemos aprendido en el transcurso de todos estos años. ¿Cómo construían beats en esa época, cuando arrancan a producir ya profesionalmente? Pues los beats al comienzo los empezamos a trabajar con Ata, con una caja de ritmos, una Roland R70, que la conseguimos por ahí en un sitio, y en esa época tenía un buen sonido. La verdad que nosotros no nos imaginamos. Esas son bases para el metano, se trabajó bastante en eso. Sí, con esa trabajamos los beats del metano, con la R70. Eso es una compañía como que europea, me parece, si no estoy mal. Esa máquina, ¿cómo llegan a esa máquina? Pues yo la conseguí en una tienda de San Andresito que traían equipos de sonido y toda esa vaina. ¿Pero quién les recomienda? No, pues uno caminando, y uno de todas maneras nosotros habíamos visto unas organetas, grupos que están haciendo rap con organeta, y la verdad pues a mí el sonido de las organetas casi nunca me gustó. Eso sonaba un perro, men, de verdad. Eso sonaba. Sí. Y los drums de esas organetas sonaban fatal, hermano. Y todo eso sonaba como los jingles de los comerciales. ¿Sabe qué me dejaba sorprendido a mí? Que hacían digamos, en esa época estaban llegando esas organetas acá, y los comerciales de televisión hacían unas imágenes impactantes, pero metían esos sonidos de las organetas, y uno decía, marica, eso suena pues para la calidad de la dimensión que está haciendo el productor de ese comercial. Esa organeta como que no está empatando bien ahí. No, que eso no tenía tampoco sistema. A mí eso iba a un canal y como saliera, eso lo mezclaban ahí, eso salía de una. Entonces pues nosotros ya teníamos una consolita, teníamos un sample, y ese sample lo manejábamos, no teníamos como el secuenciado, sino lo manejábamos a puro dedo. Como ahora que ustedes todo lo meten en el computador y lo pegan y lo organizan, a nosotros nos tocaba, o sea, teníamos un sampler y un sampler no me acuerdo la marca, y nos tocaba empatarlo así. A puro dedo. A puro dedo, para que nos quedara pegado. A puro oído. A puro oído.
Cambio ahora pues es más fácil todo porque usted lo sube al computador, lo pega, lo empalma y pum, sale. En las mismas drum machine se puede secuenciar, pero en ese entonces pues no teníamos eso. Y otra cosa yo creo que fue un plus áspero en ese metano, los samples, man. Yo creo que... Eso le iba a preguntar. Yo creo que en esa época, no sé, pero ese proyecto tiene samples desde la entrada y como nosotros estábamos muy influenciados por el rap americano, se escucha desde Pasaporte. Estábamos influenciados, por ejemplo, por todo ese movimiento que estaba pasando con la NWA, Fuck the Police. Entonces el Pasaporte, Fuck the Police, entra y una con ese. Y Pasaporte, señor Morgue, es eso, es una historia de abuso policial que se prestaba mucho, o que se presta mucho, digámoslo todavía, ¿no? Pero en ese momento en Las Cruces era muy, muy normal que hubiese ese tipo de abusos, ¿no? Y hablando más de 25 años después de la salida del metano, eso sigue vigente. Las letras todavía son contemporáneas con lo que se narró en su momento. Tengo una pregunta. ¿Por qué cree usted que la policía no ha evolucionado, no ha avanzado, a pesar de todas las críticas, a pesar de lo evidente que parece ser? Personalmente yo tengo una idea, y es que eso va de la mano del gobierno. Digamos, el gobierno no le interesa que la policía sea muy dada a la gente y tenga como ese compromiso solidario que uno espera por ser primeras autoridades, ¿no? Pero, ¿Han visto lo que ha pasado en los Estados Unidos? No, está pasando ahora por lo de ese señor que estrangularon. Lo de George Floyd. Sí, George Floyd. En estos días hay unas manifestaciones duras allá. Llevan como 2 o 3 días ya en estos días en eso. Sí, de hecho, el fin de semana mataron a un pelado. Lo mataron en un carro, y como ya hoy en día tienen por obligación la cámara, una policía que fue a sacar el tábano, el taser, y sacó por equivocación la pistola y... Pero esa equivocación estuvo fatal. Pero literalmente fatal. Duante Wright, el pelado. En Minneapolis también, donde hace un año mataron a George Floyd. No, ahorita están enjuiciando al policía que... Y desde esa época ese tipo de cosas eran normales, que se desaparecieran los pelados y no, anoche lo cogió la policía y se lo llevó y apareciera por allá y eso quedaba impune, ¿sí me entiendes? Entonces todo ese tipo de cosas se querían narrar como con cierta rabia y cierta... Lo que pasa es que algo que también hay que recalcar en esa época que sacamos el ataque del metano es que nosotros, como hicimos, el proyecto es autofinanciado, ¿sí me entienden? Nosotros no teníamos un patrón. ¿Cómo se financiaron? Nosotros teníamos un bar, y ese bar, un bar que se llamaba Homeboy. La Candelaria. En La Candelaria, en el barrio de La Candelaria. Yo creo que ese fue el primer bar de rap que hubo en Bogotá. Y entonces ahí montamos el bar ahí con un socio, y nosotros le llevamos la gente, ahí estábamos. Incluso en esa época nosotros teníamos unas grabaciones en cassette. Y en el bar, como lo teníamos lleno, lo acreditamos y se nos llenaba y se nos llenaba y se nos llenaba. Entonces, en la mitad de la fiesta metíamos la canción de la les íbamos metiendo. Y ¡pum! Y la gente se enloquecía ya con la canción sin sonar en la radio ni nada. Ya teníamos un público que lo estábamos generando. ¿Sí me entiende? Entonces, en esa época, como no teníamos esa limitación de que el ejecutivo, el que está haciendo la inyección del capital, usted me tiene que cantar de esto, tiene que hacer algo bonito, tiene que hacer algo que suene para la sociedad. Entonces eso nos ayudó para poder plasmar lo que teníamos, o sea, lo que teníamos. Nadie nos dijo, quiten esto, pongan esto, hagan esto. Nosotros hicimos lo que quisimos. Claro. Y eso fue porque fue un trabajo no pretencioso y preciso, no fue pretencioso y sonó. Porque lo llevamos a las emisoras y le cambiamos la imagen del rap en el país. Porque claro, lo llevamos a la emisora y volvimos algo que era un género underground, lo volvimos comercial. Paré ahí un momentico, usted me iba a decir algo. No, que le iba a comentar a Cani que antes de esto nos invitaron a varios programas, digámoslo, que eran comerciales, varios programas, emisoras. Nos invitaron incluso una vez al canal, un canal. Pero siempre uno sentía que había como el estigma hacia el rap y hacia el rapero del sur, ¿no? Siempre se presentaba como ese tipo de cosas. Entonces todo eso también fue como caldo de cultivo para coger nuestro propio camino. Yo recuerdo una vez una historia que yo siempre comento por ahí, que un día teníamos una maquetica y nos invitaron por allá a un programa y fuimos, y eso era como que era Radio Fantasía, eso era una nota así, de esa música así estilizada, instrumental.
Y sabe cuál era el locutor, este man Jairo Alonso. ¿Usted acuerda de Jairo Alonso? Que en paz descanse el hombre. Sí, claro. ¿Sabe qué? Se fue presentador del reinado. Y nosotros entrando a la cabina se nos enredó el cassette, hermano. Porque esos cassettes se les enredaba la cinta, como que se rompió. Entonces nosotros pidiendo cinta. ¿Y por qué se les enredó? ¿Lo venían oyendo o qué? No, en el bolsillo. Fallas. En el bolsillo y se nos enreda. Y bueno, y entramos ahí a la cabina y ese man ahí tú. Y cuando que colóquelo y lo pusimos y eso ahí, hermano, pues unas letras crudas, éramos unos pelados, éramos adolescentes y pues nosotros con nuestra película y ese man terminó y ¿sabe qué? Fue una hora de entrevista con ese man toda la hora nos pegó una... La mala. ¿Sabe que el man, yo me acuerdo que nos puso hasta estos manes de ejemplo a Luna Verde y a Café Moreno, hagan música como ellos, que ellos sí tal, están haciendo música colombiana, mire lo que ustedes están haciendo, cogiendo modelos por allá gringos, ese man nos ha pegado una arrastrada, man. No sé, era retajila ese cucho. No. Yo siempre después veía ese cucho, no, en ese momento fue traumático y fue fulero, pues porque ¿verdad? ¿Cómo se sintieron después? Claro, pues son un pelado, hermano, y ese man, que yo no sé qué y tal. Y yo después siempre veía ese cucho y lo hermano, la mala para ese cucho. No, pero venga, ¿cómo han superado eso? Porque, ¿cómo lo han visto crecer? Porque es que a ustedes les tocó esa época de estereotipificación o de estereotipación del artista urbano. Es que ustedes eran bicho raro de todas maneras, ¿no? Era más aceptable un rockero que un rapero. Incluso sí, todavía claro. uno siente eso, ¿no? No, y es que son muchas las anécdotas digamos, por ejemplo, con el ataque del metano. También yo una vez estuve en la Javeriana, tienen una emisora, no recuerdo cómo se llama. Javeriana Estéreo. Javeriana Estéreo. ¿En qué año? ¿Promoviendo en el 94? Sí, en el 95 yo creo que sí estábamos. Bueno, en Javeriana Estéreo pusieron la primera de Aterciopelados. Bueno, estábamos allá en el programa, entonces el DJ me invitó, que bacano, que fuera. Entonces me acuerdo que yo fui solo esa vez, entonces estábamos ahí. El man dijo, no, la idea es que pongamos todo el cassette y vamos hablando. Apenas sonó la primera canción, le entró una llamada y el man me dijo, ¿sabe qué, parce? Es el cura, el dueño de la emisora, toca cortar el programa ya. A mí me pasó ahí en la Universidad Nacional, me invitaron también y yo llevé también el cassette, hermano, y entonces yo dije, bueno, aquí está la niña en la puta casa. ¿Cómo? ¡Ay! Eso era una película porque todo era una doble moral de la cosa, porque obviamente el folk de los Estados Unidos sí suena bien y el de aquí no suena bien. Sí. Les toca decirlo en inglés. Un día estábamos ahí también esperando en una emisora y nos íbamos a presentar esa vez con Molotov. Y por allá los manes están hablando y ese man Papuchi dijo, ¿y quién se va a presentar con los manes? Y alguien dijo por allá, la etnia. Y ese man Papuchi sube, entonces toca ir con chaleco antibales porque esos manes son un... Nosotros ahí escuchando todo. Bueno, son anécdotas, pero de todas maneras son cosas que o sea, que fue muy difícil poder entrar al medio. Pero ¿y cómo hizo? Pues, ¿cómo empezó a convencer a la gente? No, porque nosotros comenzamos, o sea, la música nos abrió la puerta, ¿sí me entiende? Obviamente el talento y eso, porque esa es la llave para entrar de pronto muchas veces en el espectáculo. Y a mí me presentaron, o sea, un señor que yo conocía me presentó gente y yo les empecé a mostrar nuestra propuesta, ¿sí me entiende? Y al final, pues no, que había un poco de estigma por lo del barrio Las Cruces, ¿sí me entiende? El barrio Las Cruces, pero eso por allá, no sé qué. Pero incluso en Medellín, recuerdo que la canción Manicomio 527, los programadores decían que se la pedían mucho, pero que ellos no conocían qué era. Entonces que una vez alguien de una emisora de Veracruz, creo que consiguió el cassette y dijo, yo lo puse y lo programé por la cantidad de gente que tanto me lo pedía sin yo saber qué tipo de música era y demás. Pues yo fui una vez a Medellín a hacer una promoción del álbum. Y yo fui a la emisora y estábamos hablando en el 95, estábamos hablando ahí con el locutor, porque nosotros sí fuimos a la Superestación, a Veracruz, a todas las emisoras de allá fuertes de Medellín. Entonces yo le dije al man, pues hermano, estamos aquí en vivo, pues... Póngalo. Como en esa época era de llamadas, ¿sí me entienden? En esa época llamaban y pedían la canción, entonces colocamos la canción y empezó a pedir a sonar ese teléfono y a sonar el teléfono y no paraba de sonar el hijo de puta teléfono. Y el man, todos pedían la canción y el man dijo, hermano, definitivamente vamos a meter esa canción así en vivo.
Y ahí mismo, pum, a los pocos días empezó la canción a sonar y a sonar y a sonar y a sonar y se posesionó. Y ya pasó a otras ciudades. Ya llegó a Bogotá, Alejandro Villalobos la programó en La Mega, también la programaron en diferentes emisoras de Bogotá y eso fue como un comienzo. O sea, un comienzo y un trabajo que no fue pretencioso. Y yo me atrevería a decir que fue uno de los primeros que se catalogó como música urbana en este país, El Ataque del Metano. El Ataque del Metano es un disco revolucionario para su época. Si uno escucha las producciones, si uno escucha el máster, la mezcla, los beats, las voces que pusieron, el intro del Ataque del Metano es empezando que eriza, porque ya uno dice, esto ya es una experiencia, es como estos manes me van a llevar al centro, al Cartucho, a las cruces, al norte, al sur. Es todo un contraste. Entonces, cuando yo escuché El Ataque del Metano, eso fue un disparo a la cabeza, porque es un disco que suena a Bogotá. Y como Bogotá es una vieja tan loca a 2.600 metros de altura que o te ama o te mata, y llega El Ataque del Metano, pues eso es un boom. Sí, eso fue una cosa. Qué chimba eso. ¿Y eso dónde salió? Es TSH Sudaca. El más la buena, el parcero la buena. Y como él, me puedo sentar a hablar con cada uno de los rappers de este país. No, Alejandro, y sabe que incluso no solo los raperos, sino muchos rockeros también en su momento se sintieron influenciados e inspirados por El Ataque del Metano. Muchas bandas hemos tenido la posibilidad de hablar con ellos y les sirvió también de aliciente para su carrera y sus creaciones. Sí, es una cosa impresionante el impacto. ¿Ustedes en qué momento se dieron cuenta que ese disco iba a ser legendario? Pues la verdad, como le digo, nosotros cuando lo hicimos algo que influyó también mucho fue que no salimos con ningún sello disquero, man. A nosotros nos llegó EMI Music con un contrato cuando ya teníamos el disco para 5 álbumes. Y nos trajeron una cacharra así que teníamos que firmarlo en yo no sé cuántos días. No, entonces, en una hora estábamos en una mesa y llegó la chica, vea, este es el contrato, me da el favor, en una horita. Pero nosotros tampoco, nosotros fuimos como a escuchar cháchara ahí un rato, porque la verdad ya nunca nos vimos firmando ahí. Vea, donde nosotros hagamos eso, mano, la verdad la daña no existía. Hubiéramos tenido un poco de problemas porque ellos quieren un prototipo, un estilo de música. Y Rodben también. Y ellos quieren un estilo de música que sea más chicle, con lo que está pasando actualmente. O sea, eso siempre ha sido, por lo general, así. ¿Sí me entiende? Entonces, ellos de pronto esto no lo verían de pronto, bueno, ya el producto está, ya todo está hecho, nosotros no tenemos cuestión ejecutiva, nosotros ya habíamos pagado el disco, ya habíamos pagado todo, ya lo teníamos todo, ya sacamos el cassette saltamos al CD. Y nosotros nos encargamos de la promoción con nuestro maletín por todas las ciudades del país, tocando puertas, en unos nos la tiraban en la cara, en otros sí nos dejaban entrar, en otros, uy, que esto no vea, esto es rap colombiano, sí, esto es rap colombiano. Lo sacamos del anonimato, yo creo que nosotros fuimos de los primeros que sacamos el rap de la calle, del anonimato a otro nivel. A mí personalmente me impactó cuando fuimos a Medellín por primera vez. Eso era un fenómeno, el Metano en Medellín. Hicimos un concierto, eso fue en el Palacio... ¿De los eventos? Palacio de Eventos allá en Medellín. Yo me acuerdo es que desde que llegamos nos montamos a un taxi y el man iba escuchando y prendió un bareto y dijo, venga, parceros, ¿puedo prender este baretico? Que es que esta música chimba, pero con la traba. Y nosotros, sí, pero rótelo. No, y desde que llegamos allá a Medellín y en la emisora pues estaba de número 1 ese tema y eso era la locura. Yo me acuerdo que cuando llegamos allá al evento, eso era toda la vuelta, gente haciendo fila y nosotros, venga, ¿qué es esta mierda, hermano? Y no había comenzado ni el evento y ya antimotines. No jodas. Sí, ya estaban los antimotines ahí, entonces eso comenzó, desde ahí comenzó ese mierda. No, rompieron la puerta, se metieron a la ¿Sabe qué fue lo que pasó ahí? ¿Sabe qué pasó ahí? Que yo me alié con el dueño del local para hacer el negocio, ¿sí me entienden? Entonces por boletería y por todo. Entonces cuando ya empezó todo el desastre, se desmana ahí, entonces se metieron y empezaron a romper toda esa vaina, man. Entonces, el centro comercial, en todo lo que nos iba a generar a nosotros ingresos por lo de las boleterías, nos tocó pagar todo lo que se robaron. ¿Y cómo lidiaban con eso? Con los malandrines que se metían. No, pues los manes se robaron las cosas, se llevaron las vainas. Nosotros en ese momento, pues, ¿qué podíamos hacer? No, aprendiendo también. Se nos salió de las manos porque hubo más gente de la que esperábamos.
Entonces, pues como se metieron, se robaron, entonces al otro día salieron a hacer la contabilidad de todo lo que se habían robado. Pues empezaron a salir que había un bolso Louis Vuitton, una pluma Montblanc, que todo era caro, porque el centro comercial era de cosas caras. Era fino. Entonces empezamos al otro día toda la plata que nos ganamos relativamente, porque nosotros hemos sido también partícipe de organización de eventos. Nosotros hemos hecho nuestros propios conciertos desde esa época. A la época de acá nosotros nos amangualamos con el dueño del sitio, él pone el sonido, nosotros ponemos la banda, la publicidad, pum, pum, y hacemos el negocio. Porque nosotros ya hemos aprendido eso con el transcurrir de los años. ¿Sí me entiende? Cuando no hay toques del Estado, pues nosotros mismos montamos el toldo y bueno, vamos a hacerlo. Y siempre llenamos. Sí. Oiga, ¿cuántos discos vendieron inicialmente del Ataque? No, pues ¿Hicieron la contabilidad? Ahora que hablamos de contabilidad. No, nosotros salimos con 1000 disquitos y después a medida que se fueron vendiendo, pues íbamos sacando. Pero nosotros lo que yo quiero que le quede claro a la gente es que nosotros no solamente somos el metano. La etnia ya pasó a Malicia, ¿sí me entiende? La Malicia también tuvo su sonó, después llegó la criminología que nos volvió un poquito el sonido más internacional porque ya metió mano gente de los Estados Unidos. ¿Sí me entiende? Hizo un álbum impecable también. Jason Roberts, el productor de Control Machete. Incluso Jason Roberts vino acá a Colombia a conocernos a nosotros y nos hizo una propuesta de producción de un álbum. Pero el sonido que él nos mostró era un sonido igual a Control Machete y nosotros no queríamos sonar igual a Control Machete porque nosotros somos la etnia. Nos trajo unos beats parecidos a Control Machete y yo dije, ¿cómo nos vamos a meter ahí si nosotros tenemos nuestro sonido? ¿Para qué nos vamos a meter con ese sonido? Que y nosotros estamos en la búsqueda de nuestro color, aparte que teníamos ya las drum machines y nosotros estamos muy gomosos con eso porque a nosotros nos gustaba que el bombo aquí, que el snare acá, teníamos los canales, todas las grabadoras y este man pues traía su sonido ya de pronto decir un loop de baterías, traía todo eso pegado y no nos mataba casi. El man quería incursionar en el sonido latino, el man vino por Latinoamérica, trabajó con Tiro de Gracia, trabajó con Control Machete, con Resorte, con Plastilina Mosh. Ese man a mí me parecía brutal como ingeniero. Él fue el ingeniero de, ¿sabe qué tema? De Jump Around. Y él fue el ingeniero de Cypress Hill siempre. No sabía. Sí, Jason Roberts fue el ingeniero de House of Pain. Ese man está en los créditos. Sí, claro. Sí, ese man, entonces el man quería como le dijera, implantar también ese sonido en nosotros, pero más alternativo, una cosa como... Estaba en ese día, yo recuerdo que estaba este man Marco Aldaco, que Marco Aldaco lo conoce mucha gente del medio de rock, el man ha camellado con muchas bandas en Los Ángeles. Y ese día estaba el man en el estudio y el man nos decía, mire, esto es Jason Roberts, échenle mano, cojan eso. Y yo me fui para Los Ángeles y me encontré con él. ¿En qué año? Como en el 2001, eso fue 2001. Y me fui. Estaba estallando el hip hop latino, sí, muy manejado por él, inspirado en lo que habían hecho Cypress en los dos discos. Claro, y me fui yo allá y me llevó a su mansión y todo, me llevó a su estudio, me llevó a Ruthless Records. Me llevó a Ruthless Records, al sello discográfico de la NWA. Yo entré allá, vi todos los álbumes colgados de platino, toda la vuelta del Ruthless Record. Ahí me encontré con Jerry Haller. Con Jerry Haller, que fue el Cucho, el manager de Eazy-E. Sí, el Cucho me saludó y todo, me entró a la oficina, me saludó el Cucho, y yo, esto ya son las grandes ligas, pues uno pues conociendo. Y el man me llevó a esto, ¿cómo se llama? Los derechos de autor de allá, BMI. Y entonces, hermano, eso sí, yo siempre me he arrepentido a lo bien, hermano. ¿De qué? De que yo fui allá y los manes estaban estaban haciendo la banda sonora de la película de Rápidos y Furiosos número 1. Y los manes nos pidieron una canción, hermano. ¿Y qué pasó? Y llegué yo acá y no la hicimos, men. No puede ser. Sí, íbamos a estar en la banda sonora de la primera. ¿Y por qué no la hicieron? Pues, hermano, no sé, de pronto en esa época uno no tenía el valor o sea, no tenía uno como el... Usted mató al tigre y se asustó con el cuero. Sí, yo creo que sí, man. Sí, entonces no, seguro. Entonces yo toda la vida pues no reprochado, pero sí yo creo que hubiera sido como un comienzo grande en los Estados Unidos. Pero por supuesto pero bueno, independientemente de ese escache, no deja de ser muy valioso que se hayan parado en no
trabajarle a Roberts o trabajar con Roberts. No, él trabajó lo que fue la masterización. Él trabajó Pero la no como él masterización quería de criminología, pero no hizo la producción. No, pero es que lo que pasa también es lo siguiente, que si usted no está acorde nosotros siempre hemos tenido pendiente eso, que nosotros tenemos el manejo sobre nuestro producto. Si usted está de acuerdo con el productor, le fluyen las cosas. ¿Sí me entiende? Pero nosotros no estábamos... Después nosotros dijimos, bueno, nos llegó una propuesta de Domingo Padilla de Nueva York, porque él nos ubicó, él ya nos había hecho unos beats y habían sido unos beats. Él ha trabajado con Racking, con KRS One, con The Game, con Eminem. Entonces él nos hicieron la propuesta, nos hizo 2 beats anteriormente y nos quedó gustando el trabajo con él. Entonces ya cuando nos dijeron que si queríamos hacer un trabajo completo con él, pues ahí mismo nosotros dijimos, hagámoslo de una. Y obviamente ese trabajo a nosotros nos tocó hacer una inversión, pues una inversión normal, porque la gente dice, que eso es pagando. No. El man nos quiere como banda y él siempre ha querido lo mejor para nosotros. Nos tocó hacer una inversión, pero esa inversión obviamente, que le dijera, pues tocaba hacerla, porque un estudio de grabación cuesta. Llevar al artista hasta el estudio a hacer sus cosas cuesta. ¿Sí me entiendes? Eso no es que nosotros, porque ese es el rollo de gente que se dedica en las redes sociales a despotricar del trabajo de los demás cuando ven que su sueño es lejano, nosotros lo logramos. ¿Sí me entiendes? Y ahí tenemos todavía puertas, eso nos abrió puertas, muchas puertas nos ha abierto en Nueva York. Hasta ya he ido varias veces allá, trabajo con productores de otros productores, y allá hay un banco de productores una serie de productores que tienen sus bancos de beats y se los presentan a él y él aprueba los beats y él también aprueba el beat. Porque el artista tiene que estar conforme con lo que está haciendo, no con lo que cualquier productor venga a ponerle, claro. Lo que le pasa a muchos. Venga, le pregunto, volviendo al tema independiente del ataque del metano, pero hablando ya de la discografía completa y pensando un poco en lo importante que fueron esos primeros discos en la década de los 90, mitad de los 90, hasta decir comienzos de los 2000. ¿Tienen una idea de cuántos discos vendieron en esa época en que se vendían discos o no? ¿Hicieron juiciosos como la tarea de decir, hemos vendido? Porque a mí me daría la impresión que si ha habido gente que ha vendido discos en este berraco país son ustedes. Pues la verdad nosotros tenemos la facturación y todo eso cuando nos tocó. Tocaría hacer el arqueo. O sea, ustedes no les midieron nunca eso ni por Alejandro, lo que pasa es que yo me acuerdo cuando nosotros íbamos con Cani, por ejemplo, íbamos a Prodiscos, Almacenes La Música y todos estos. Pues al principio obviamente nosotros dejábamos algunos en consignación. Claro. Empezar, o en algunos locales. Pero más o menos ya ¿cuántos? Cuando empezó a avanzar ya uno podía vender. O sea, cuando arrancaron a vender, cuando arrancaron a ir puerta a puerta Prodiscos donde los montó ya, cuando empezaron a ir a donde los Tobón, Samuel Cardona, donde toda esa gente... la rumbita. Pues, Alejandro, eso queda de tarea para el segundo podcast. Vamos a hacer la tarea. En estos días tenemos factura por factura. No, digo yo, es como para que cuenten la historia, porque es que también lo que dice usted, para la gente es muy fácil decir que la música como que aparece por combustión espontánea, ¿no? Incluso la gente joven cree que la música es gratis. No, lo que pasa es lo siguiente, que en esa época a nosotros nos tocó la época más dura, porque a nosotros nos tocaba producir, distribuir y promocionar, ¿sí me entiende? Y tratar de poner el grupo en escena. Y aparte entonces nos tocó hacer todo y nos tocaba de pronto ir a una emisora, y habían en esa época las emisoras, había un comité de programación y tenían una grabadora ahí. Entonces usted se iba desde su casa con la moral, Tano, y que va a poner ese sencillo, y yo sé que eso... Entonces yo llegaba donde los promotores, ¿cómo se llama? Los promotores. No, programadores. Los programadores, y llegaba uno todo energético y lo colocaba, estaba la fila aquí, estaba Universal, estaba aquí Warner, estaba aquí los otros y todos allá temblando, porque ahorita me toca hablarle a ese man, ojalá que me aprueben el disco porque ahí está mi sueldo, que no sé qué. Y yo, marica, pero qué visaje esto aquí. Entonces yo entraba a ti, ya me reunía allá, entonces estaba el man, colocaban el disco y ya. Eso de una vez, eso sabía uno que como pepa de guama. Cuando dicen no, es no, porque yo sé que es así. Y me tocaba, después sacábamos el otro sencillo, otra vez, ir hasta allá, la misma historia. Como que sí. Vamos a colocarlo en la madrugada. Vamos a colocarlo en la madrugada para arrancar a ver cómo les va. Entonces a nosotros nos tocó hacer toda esa tarea y ya conocemos, ¿sí me entiende? Que cómo es la radio. Incluso nosotros hemos hecho radio.
O sea, nosotros empezamos haciendo radio en la Radiodifusora Nacional de Colombia. No, comenzamos en una pequeña emisora. El Batallón eso se Guardia llamaba el Presidencial. Batallón Guardia Presidencial Big Up Estéreo, era 107.5 y no tenía pues mucho alcance, eso cogía el centro y los barrios aledaños. Pero pues no tenía tanto alcance, pero la música que estábamos colocando ahí, men, era una música brutal, porque pues en ese ¿A qué horas hacían programa? Ese lo 6 teníamos a como 7. de 6 a 7, sí, una hora. Comunitaria. Ajá. Era el batallón, era de los soldados. Chiquita. Entonces, después empezamos en la radiodifusora con Gonzalo. ¿En qué año? Eso cuando estaba Daniel Casas. Ahí, Sí, en Radiodifusora, Silvia Mota, Daniel. Eso, entonces, 98, 99, por ahí. Sí, por ahí. Entonces yo ya llevaba los libretos y llevaba la música y con el Gonzalo le ayudaba yo ahí a él y bueno, ahí empezamos y después ya nos metimos a la Mega Nacional. Nosotros tuvimos la Mega Nacional, teníamos La Bogotá, Mega Hip Hop. Medellín, Cali, teníamos todo el país de 7 a 8 de la noche en un horario tremendo con Alejandro Villalobos. ¿Cómo le fue con él? Pues bien, afortunadamente con el man la hicimos, o sea, pero lo que pasa es que estábamos bien con el rap, estábamos tratando de meter el rap aquí a otro nivel, porque el rap suena en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, aplica la música que más suena en Alemania es solo rap, ¿sí me entiende? Entonces estábamos tratando de que en Colombia hubiera un buen movimiento de rap y empezó a llegar como el reggaetón, entonces yo ya tenía, el último programa que yo hice en esa emisora que hicimos, fue de Nas, yo me acuerdo tanto. Todo lo de Nas, que incluso se ganó un Grammy este año después de haber tratado de ganárselo 13 veces. Yo le entregué el programa y no sonó, entonces yo dije, marica, me echaron. Porque ya cuando no suena lo suyo. Y porque es que era como un reggaetón, un rap, un reggaetón, un rap. Y yo no, pues yo la verdad no soy purista, pero yo tenía un programa completo y yo no era tan Y eso ya es conocido. confundir a la people ahí, claro. Ya era como confundir un poco la cosa, porque eso decían que el reggaetón era el rap latino y eso nunca ha sido un rap latino. Eso nunca ha sido un rap latino. ¿Por qué no? Pues para mí no. De pronto para otros sí. Sí. Pero tiene rap. No lo estoy defendiendo, no me van a matar porque ahorita No, sale la tropa de sí. fans de la etnia a decir, ese Marín es un casposo. No, Marín es mera para mí- lámpara. pero para mí no, pero yo no tengo nada en contra de él, ¿sí me entiendes? Yo no tengo, eso es una música como otra música, ¿sí me entiende? Que sale Entiendo. un comercial y tiene... Incluso muchos de los exponentes como Daddy Yankee, los manes comenzaron cantando rap en Puerto Rico. Hay un proyecto que se llama Boricuas Guerreros, que es de los 90s, del 98 creo que es ese álbum. Y ese man tiene un tema con Nasmen. Y usted escucha, ese man se llamaba Winchester Yankee en ese entonces. Ajá. Y ese man frasea, hermano, ese man frasea brutal. El man es muy bueno, rapeando el man es bueno. Y ese proyecto lo sacaron los boricuas con raperos gringos. Y entonces cuando nosotros nos hicieron la propuesta que hiciéramos el proyecto que hicimos con The Game, Cormega, Sean Price en Nueva G York Rap. y Cool G Rap en Nueva York, yo creo que ese es el segundo proyecto a nivel mundial que ha salido fusionado entre raperos gringos y raperos en español. Primero fue Boricuas Guerreros y después fue el que hicimos nosotros con 527. En Boricuas Guerreros estaba Nas, estaba Q-Tip, estaba Basta Rhymes. Era un buen álbum. Tremendo, tremenda colección. ¿Qué les iba a preguntar? Cuando se diferenciaba, porque pues en ese entonces yo conocía y sabía de pronto quién cantaba. Hace muchos años yo desde ese género yo decía, este es maestro, este es tempo, este es tal, pero ya hoy en día no diferencio. Al oír todos esos manes me parece que suenan todos igual. Pues será porque ya como pasó con el rock and roll, todo está inventado, ¿no? No, eso sí. Pues yo le voy a comentar algo que yo pienso, ¿no? O sea, ahora salió un movimiento trap, pero es un trap, o sea, nosotros llevamos escuchando trap muchos años. Nosotros llevamos escuchando trap desde Atlanta, de todo eso, los negros. Desde T.I., de Young Jeezy, de los 2000. Y toda esa gente. 2005 por ahí. Sí, Eso, claro. Eso, y Rick Ross, toda esa vaina no la hemos escuchado. Entonces ahora supuestamente salió un trap latino. Pero yo no Y que veo- es válido, pero los manes lo vendieron como si ellos lo hubiesen creado y ahí es donde comienzan las confusiones. No, que esto es el trap y los locutores hasta ahora están descubriendo el trap cuando el trap ya lleva, mejor dicho, como... Un subgénero. Eso es un género del hip hop y los manes dicen que no, que el nuevo género. Yo digo, nuevo género no es, porque eso hace mucho tiempo sonaba en Estados Unidos. No, y eso tiene... Tiene cola historia toda la que quiera, usted. y ahorita salió un nuevo subgénero que es el drill, viene de Chicago
y son subgéneros, pero vienen del hip hop. No, y eche para atrás, para los El 90, crunch, todo eso. No, y para los 90, para DJ Magic Mike, MC Madness, todo lo que pasó con el Miami El Bass. Miami Bass de Two Live Crew. Two Live Crew, Con The Two Live Crew, exactamente. Sí, Luther todo eso, Campbell. claro, desde los 90 viene todo ese sonido en el sur. Usted quiere hablar de trap como cosas nuevas, hábleme de Luther Campbell en el 90 con ese bass a todo saco y esas mujeres sacudiendo las nalgas en esa época. En esa época. Ese fue As Nasty As, en el 90, en el O Sir Mix-a-Lot. Sir Mix-a-Lot Sí, también. sí, con Baby Got Back. Baby Back- Sí, Got claro. Back. Ese álbum es viejísimo, es del 90, el de Two Live Crew que estamos hablando, del 90. Imagínense, esos manes estaban haciendo eso hace 31 años, Two Live Crew, ese bass. Imagínense. Y eso sí que era ilegal, o yo. Sí, eso era más ilegal que en WA. Pues fueron hasta ¿Quiere- vetados, iban a ser vetados por el Congreso y todo. Yo me acuerdo que cuando salió Fueron Fuck the vetados. Police, cuando salió el Straight Outta Compton, pues Fuck the Police, a estos los persiguió el FBI y todo. Pero es que a este Luther Campbell sí lo llevaban en la mala. Sí, porque es que el man se fue contra el gobierno también directamente. ¿Usted se acuerda el tema que sacó de Fuck Martínez? Fuck Sí, claro. Martínez, fuck, que era un congresista americano. No, y todo. Y tenían el primer... We want some pussy? We want some No, pussy. y Pop That Coochie. Oh, Pop That shit. Coochie. O Miss Horny, todos esos temas eran una Horny, chimba. No, y Band in the USA, que pues era como la contraparte del disco de Bruce Springsteen de los 80, que era Born in the Born in the USA. Born in the Y USA. este era Band in the USA. Sí, vetado. Oiga, vea, una última cosa. Freddie Gibbs se merecía ese Grammy, no Nas. No. Freddie Gibbs, hombre. No, Nas lo llevaba luchando hace muchos años. Pues sí, pero Nas- meritorio sí es, pues por lo que Meritorio, dicen de los 14 meritorio, años. sí. Pero el disco de Freddie... Hermano, pero mire, hace muchos años, en los 90s, a principios, mire lo que pasaba con la NWA. Esos manes eran unas leyendas. Había muchos raperos en Estados Unidos que jamás fueron nominados. ¿Quién se llevaba los Grammy en ese entonces? Se los llevaba Vanilla Ice, se los llevaban C. Hammer, Joel C. Que hoy en día esa historia, esos manes no existen en los registros de la historia, men. Vea, y Y man- es más, es la vergüenza. Vanilla Ice es como la Da vergüenza del penita, rap. da penita haber No, cantado Vanilla Ice. y nomás dése cuenta como la manipulación de también, obviamente, de esos premios que hasta, ¿cómo se llaman esto? Estos ¿cómo es que se llaman? Que colocaban las voces otros y que se Los ganaban. Billy Vanilli. Los Billy Vanilli, imagínense, en esa época se ganaban los Grammys esa gente. Imagínense ahí para allá que Porque yo de di todo eso. porque hablando de Nas desde el Ilmatic, Nas tuvo que ser nominado, por lo menos ganar. Por eso, Ilmatic es el disco al que le deberían dar por lo menos 14 Grammys por cada año que no le dieron un Grammy a Nas. Vea, Exactamente. señores, me quedaría con ustedes hablando toda la vida. Nos merecemos la segunda parte de este podcast, pero De tengo que una, viejo cerrar. Marín, hermano. Acá nos vemos. La etnia. Muchas gracias. Colección musical, 25 años, 10 álbumes. Es una colección, evidentemente, para coleccionistas, cassettes. Que es Y lo que bueno, nos o sea, gusta. que la gente pues sepa también aunque en las redes sociales y eso para que nos ubiquen ahí con lo del merchandise, obviamente con lo del merchandise, los discos. Y obviamente hace poquito pues montamos como un sitio especial donde pueden conseguir todas nuestras ropa, nuestras gorras, nuestras camisas, nuestras chaquetas, todo. Claro, ahí nos pillamos en @laetnia527 ahí en Instagram, en Facebook, para que entren y ahí les damos toda la información donde pueden adquirir el merchandise, las colecciones de la etnia y demás. Y que estén también ahí en la juega con lo que vienen, con el nuevo álbum y todas las noticias. Ahí estamos. Caballeros de la etnia, es Hágale. un placer tenerlos Muchas acá. gracias. La buena, viejo Alejandro. Bueno, hermano. Alejandro. Que se Chimba. repita. Gracias. Bueno, mi hermano, la buena.